Buenas tardes, hermanos, hermanas y amigos que amablemente nos visitan. Vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios. Esta es la tercera lección y última sobre este tema al respecto, ¿verdad? El cristiano y la venganza. Si no tuvo usted la oportunidad de ver las dos lecciones anteriores, están grabadas. La iglesia en este lugar tiene un canal en YouTube y ahí están todos esos mensajes y estas dos en particular para, si usted desea, ¿verdad?, ver lo que anteriormente hemos explicado. El Señor Jesús, después de decir que debemos poner la otra mejilla cuando somos abofeteados, y después de decir que debemos dar también la capa cuando se nos quita la túnica, Él continúa explicando a sus discípulos cómo nosotros tenemos que reaccionar cuando se nos trata mal. Y en el versículo 42, en la misma lectura de Mateo 5, el Señor dice lo siguiente: y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. ¿Sí? Otras versiones de la Escritura traducen lo siguiente: si un soldado te exige que lleve su equipo por 1 kilómetro, dice, llévalo 2. Nueva traducción viviente. La Biblia, en lenguaje sencillo, dice, si un soldado los obliga a llevar una carga por 1 kilómetro, llévenla 2 kilómetros. ¿Por qué algunas traducciones, hermanos, lo explican así, de esta manera, con este tipo de lenguaje? En estos tiempos, hermanos, en que el Señor Jesucristo estuvo en este mundo, Judea estaba bajo la ocupación militar romana. Roma era el imperio, ¿verdad? Y había muchas naciones, muchos pueblos que estaban bajo, ¿verdad?, ese dominio del imperio romano. Y los judíos, pues, lógicamente, como sabemos y lo dice la historia, también. Y según la ley, hermanos, la ley romana, cualquier soldado podía pedirle a un judío que llevara su carga militar por 1 milla. A veces era mucho equipo que tenían que ir cargando los soldados y tenían que caminar a veces distancias largas. Pero la ley decía, te encuentras a un judío, dile que cargue tus cosas y que vaya contigo 1 milla. Y ellos, estando bajo el gobierno, bajo la autoridad de Roma, estaban obligados a obedecer cuando se les exigía tal cosa. Los soldados romanos por lo general hacían valer esta ley, hacían cumplir, ¿verdad?, regularmente este beneficio que tenían. Y sobra decir, hermanos, que la mayoría de las veces que obligaban a un judío a cargar sus cosas y a ir caminando con ellos, pues no lo hacían con buenos modales, no lo hacían de buena manera. Los soldados la mayoría de las veces se comportaban déspotamente y actuaban como tiranos con los judíos. Sí. Eran rudos, eran duros en su manera de exigir y demandar. Cuando dice aquí el Señor, a cualquiera que te obligue, esa palabra obligue viene de una palabra griega que es angareu, que quiere decir ser ordenado a dar un servicio. Y esta palabra griega, hermanos, implica en su significado que se obligaba a las personas haciendo uso de la fuerza, de la autoridad o inclusive de la violencia física. Se les obligaba. ¿Sí? No era de que ¿te gustaría ayudarme? ¿Podrías ayudarme? No. Tienes que ayudarme. Ahí está la carga, levántala, cárgala. Y si no quería la persona, estaban ellos facultados para usar inclusive la fuerza, la violencia, pero tenían que, en ese sentido, obligaban, ¿sí?, en toda la extensión de la palabra. Allá en Mateo 27, verso 32, encontramos un ejemplo, ¿verdad?, similar a esto que estamos explicando. Dice la Escritura, y esto es algo que hicieron los soldados cuando el Señor Jesucristo llevaba esa cruz en sus espaldas, y lógicamente el Señor, con tanto golpe, tanta sangre derramada,
el peso de la cruz y tanto tiempo caminando, cargándola, él estaba agotado físicamente y ya no podía más. Dice la escritura, cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene. Cirene es una ciudad en África, al norte de África, que se llamaba Simón. Dice, a este obligaron a que llevase la cruz. Lo obligaron. Otras traducciones, como la versión moderna, dice, y al salir de la ciudad encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón. A este le tomaron por fuerza para que llevase la cruz. ¿Sí? A lo mejor era responsabilidad de los soldados en ese momento ayudarles y Jesús ya no podía, pero vieron ahí a Simón de Cirene y dijeron, órale, cárgala. Y no era de que si Gustavo quería, tenía que, lo obligaron. Así que los judíos, mis hermanos, en un sentido general, ellos resentían furiosamente tales imposiciones. No era nada agradable para ellos. Ellos odiaban a Roma y todo lo que representaba a Roma. Los soldados eran aborrecidos por los judíos. No los podían ni ver. Así que a ellos les daba mucho coraje que un romano los obligara a cargar sus cosas como si fueran sus esclavos. Decían ellos, jamás hemos sido esclavos de nadie. Y no querían sentirse esclavos de un pueblo gentil. En este caso en particular de ese imperio que tanto los oprimía. Ellos odiaban, los judíos odiaban tener que ayudarle a un soldado romano a cargar sus pertenencias. Y cuando lo hacían, ¿cómo cree que lo hacía un judío? Cuando lo obligaban, cuando con insultos, con malas palabras, con violencia los obligaban a cargar. ¿Cómo creen que lo hacían? ¿Bien contentos, bien felices? No. Cuando tenían que hacerlo, lo hacían de mala gana, lo hacían molestos, lo hacían murmurando, lo hacían quejándose entre dientes. Y ahí van. Pero ahora viene el Señor Jesucristo, hermanos, enseñando y diciendo, a cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, dice el Señor, el Mesías, el libertador de los judíos, le dice, ve con el 2. ¿Sí? Si te obliga a una milla, ve con el 2. Cosa que para muchos era algo imposible de aceptar. ¿Cómo? ¿Cuál era el punto, hermanos, en esta enseñanza de Cristo Jesús? ¿Cuál es, hermanos, el tema central en estas palabras que Él está diciendo? ¿Qué entiende usted aquí? ¿A qué se refiere? El Señor está diciendo que es necesario un cambio de actitud cuando se presta un servicio. ¿Sí? Necesitaban cambiar sus corazones, la forma en que llevaban a cabo algún servicio. Que en vez de hacer exactamente lo que se nos pide, haciéndolo a la fuerza, haciéndolo de mala gana, haciéndolo con una cara fruncida, en vez de tener esa actitud, está diciendo el Señor que estemos dispuestos a hacer más de lo que se nos está pidiendo y que lo hagamos con toda solicitud y que lo hagamos de buena voluntad y contentos al hacer el trabajo. El Señor quería ese cambio de mentalidad y es lo que Él está demandando ahora que se haga. Y es que, hermanos, amigos, es mejor caminar 2 millas con una sonrisa en la boca que una milla llena de amargura y de resentimientos. Eso es lo que está diciendo el Señor. Es mejor caminar 1 milla por voluntad. Es mejor caminar 2 millas por voluntad propia que caminar 1 milla por obligación.
Voy 2 millas porque es mi voluntad ir 2 millas. Eso es mejor que ir una de forma obligada. Es mejor caminar 2 millas con el propósito de ayudar, con el propósito de servir, que ir 1 milla solamente para cumplir con una obligación. El Señor está diciendo que es mejor caminar 2 millas donde uno tiene el control que 1 milla donde estamos siendo controlados. Es mejor, mis hermanos, caminar 2 millas fraternalmente, amablemente, que 1 milla legalmente. Es mejor caminar 2 millas porque quiero hacerlo, que caminar 1 sola milla porque tengo que hacerlo. Hay que cambiar nuestra mentalidad, es lo que dice Cristo. Caminar la 2ª milla, mis hermanos, es un principio bien importante que puede llevar a las personas al éxito en muchos aspectos de su vida. Pero particularmente, hermanos, yo creo que nuestro enfoque, cuando el Señor habla de caminar la 2ª milla, debiera de ser en el ámbito espiritual, como discípulos de Jesús. Ahí hay tantas y tantas aplicaciones prácticas en las cuales un cristiano debe de aprender a ir más allá, a no ser conformistas. Desafortunadamente, a veces hay hermanos que adoptan la mentalidad de querer caminar solo 1 milla. Es decir, la mentalidad de hacer lo menos posible en la iglesia, la mentalidad de hacer lo menos posible en su vida cristiana. Pero precisamente esto es lo que el Señor Jesucristo está reprobando. Y es lo que quiere que sus discípulos cambiemos. Sí. Que no pensemos así, que no actuemos así. A veces cuando uno trata de estimular a ciertos hermanos, ¿verdad? Que vemos que a duras penas quieren caminar la 1ª milla y a veces ni siquiera eso. Y uno trata de animarlos, de estimularlos a esforzarse más por la causa de Cristo, a esforzarse más en su vida, en sus responsabilidades cristianas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mis hermanos, cuando uno trata de hacer esa labor? No generalizo, pero a veces con ciertos hermanos. ¿Se molestan? ¿Se irritan? ¿No quieren que se les diga nada? Mucho menos quieren sentirse obligados. Y se nota en su semblante, se nota en su actitud, se nota en su manera de responder. ¿Sí? Simplemente queremos animarlos porque esa es la voluntad del Señor. Él no quiere que nosotros nos conformemos simplemente con ir la 1ª milla y de mala gana. No. Él quiere que hagamos mucho más que eso. En realidad, mis hermanos, ellos por iniciativa propia y con alegría en sus corazones deberían de caminar no la 1ª, sino la 2ª milla, no porque se los estemos imponiendo, sino porque es la voluntad del Señor que así sea. Es Cristo quien lo está demandando. Es Él quien dice, ve 2. No 1. Hay muchas aplicaciones prácticas, como decía, en cuanto a la vida espiritual, de ir más allá, de esforzarnos, de caminar la 2ª milla y no solamente 1. Voy a mencionar algunos aspectos en nuestra vida cristiana. Por ejemplo, en cuanto al pecado se refiere. Caminar la 1ª milla, hermanos, sería confesarlo. Es decir, lo mínimo que nosotros podríamos hacer es
Cuando pecamos, confesar faltas, arrepentirnos de corazón, pedir perdón a Dios y ser diferentes. Eso es lo mínimo. Dice ahí en 1 de Juan 1:9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Mínimo tenemos que confesar pecados. Pero cuando un cristiano quiere ir más allá, caminar la segunda milla, hermanos, en cuanto al pecado se refiere, sería dejar el pecado por completo, aborrecer el pecado. Dice Pablo en la segunda de los Corintios capítulo 7, verso 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Sí? Eso es, hermanos, el objetivo principal que debe ser en la vida cristiana en cuanto al pecado se refiere. Es cierto, existe la posibilidad de que alguno caiga. El cristiano no practica el pecado. Puede tropezar, puede caer y debe de arrepentirse y pedir perdón y confesar faltas. Pero en realidad lo que en la mente nuestra debe de estar, debe de ser esto: vivir limpios de toda contaminación de carne y de espíritu, y día tras día estar perfeccionando nuestra santidad en el temor a Dios. Es decir, dejar el pecado completamente. Eso sería ir la segunda milla. En cuanto al amor se refiere, caminar la primera milla sería amar a los que nos aman. Como dice en la primera de Pedro capítulo 1 verso 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros, ¿sí? Unos a otros entrañablemente de corazón puro. Yo los amo a ustedes, mis hermanos, y yo sé que ustedes me aman a mí, ¿sí? Y qué bueno, ¿verdad? Esto es algo bueno, amarnos los unos a los otros, pero eso es lo menos que pudiéramos hacer. La segunda milla, hermanos, en cuanto al amor se refiere, sería amar a los que nos aborrecen, ¿sí? Aquellas personas que no nos pueden tal vez ni ver en pintura. Dice la Escritura en Lucas 6, verso 27, pero vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. A veces con tales personas, en lo último que uno piensa es en amarlos. Y cuando dice amar no se refiere precisamente, ¿verdad?, al afecto, ¿verdad?, sino al hacerles bien. ¿Sí? Y la reacción de muchas personas para con ellos es desearles lo peor. Pero un cristiano no debe de conformarse con amar simplemente a aquellas personas que nos quieren, ¿verdad?, que nos tratan bien. No, el amor de un cristiano tiene que ser la segunda milla, aún aquellos que nos aborrecen y nos tratan mal. En cuanto a las reuniones de la iglesia, hermanos, caminar la primera milla sería reunirse solo una vez el domingo para tomar la cena. Hechos 20, versículo 7, dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Pablo les enseñaba viendo de partir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Y uno puede decir, bueno, pues el domingo con que me congregue en la mañana para tomar la cena, ya, listo. O ando muy cansado, en la tarde la tomo. Y ya, ese es el pensamiento. Y está bien, hay que estar reunidos el domingo para partir el pan, por supuesto que sí. Eso es lo mínimo que podemos hacer.
Caminar la segunda milla en cuanto a las reuniones de la iglesia sería asistir a todos los servicios y clases que la iglesia ha programado. Si en nuestras posibilidades está estar ahí reunido. Yo sé que a veces hay hermanos enfermos que su salud se los impide, pero si nosotros, hermanos, podemos, debemos, por supuesto, estar en cada reunión, en cada servicio. En la mañana, el domingo debemos estar, en la tarde debemos estar, el miércoles debemos estar, el lunes en el servicio que tenemos por Zoom debemos estar, el viernes. Sí, hermanos. Dice la Escritura en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Se hace costumbre, mis hermanos, una mala, muy mala costumbre, de decir, hoy es miércoles, hoy no tengo que ir. Hoy es domingo en la tarde, pues ya fui en la mañana, ya no tengo que ir. Los lunes, pues sí hay estudio de la iglesia, pero pues eso no es importante, no tengo que estar ahí. El viernes, pues menos. Y se hace una costumbre, ¿sí? Y nos vamos educando a nosotros mismos de una mala manera. Y nos acostumbramos a hacer lo mínimo, ¿verdad? Cuando Cristo precisamente es lo que está reprobando. Y a veces lo mínimo se hace hasta de mala gana, con la cara fruncida, como si fuera una carga tan pesada tener que hacer lo mínimo. Cuando Cristo dice, no, haz lo máximo y hazlo de buena voluntad. En cuanto a dar, caminar la primera milla sería simplemente dar mi ofrenda cada domingo. Pues es lo que dice aquí, 1 Corintios 16:2, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Eso es lo mínimo que podemos hacer, mis hermanos. Sí. Pero caminar la segunda milla sería usar mis bienes, ahí se equivocó el traductor, yo creo, no sé, el corrector, mis bienes para ayudar a todo el que tenga necesidad. Uno puede decir, no, pues yo ya di mi ofrenda, ya eso es todo mi deber como cristiano. No, mis hermanos. Dice la Escritura, Gálatas 6, verso 9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Gracias a Dios que nos bendice y gracias a Dios, mis hermanos, que tenemos salud. Vaya al hospital y dé un recorrido por los pasillos del hospital y vea cuántas personas están ahí muriéndose, enfermos, postrados en cama, conectados con aparatos, mangueras y cuánta cosa. Gracias a Dios que no estamos en esa condición. Gracias a Dios que no vivimos allá en Cuba, en Venezuela, donde no hay trabajo, donde los trabajos, hermanos, equivalen a $4 o $5 al mes, y donde comprar un kilo de frijoles les cuesta $10. Hermanos, gracias a Dios que no estamos en esas condiciones y que Dios nos bendice y tenemos abundancia y tenemos trabajo. Pero a veces decimos, no, pues yo ya di mi ofrenda, ya di mis $5 de ofrenda, ya es mucho. Hermanos, el Señor no quiere que seamos conformistas en nuestra vida espiritual. Quiere que hagamos lo más que podamos, según tengamos oportunidad, dice aquí, y que lo hagamos de buena voluntad, de buena gana, contentos, ¿verdad? Por ir caminando esa segunda milla. En cuanto a enseñar la palabra de Dios, caminar la primera milla sería enseñar en nuestro hogar. Por lo menos, mis hermanos, por lo menos en casa.
a nuestra familia y particularmente, hermanos, nuestros hijos. Dice la Escritura, Efesios 6:4, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. A veces ahí es común escuchar hermanos decir, es que hermano, yo no sé hablarle a una persona, para mí es algo imposible el predicarle el evangelio a alguien. Lo mínimo, hermanos, evangelizar a nuestros hijos desde que nacen, criarlos, ¿sí?, en esta disciplina y amonestación del Señor. Estar con ellos repitiendo cada día los principios de la palabra de Dios y aplicarlos, que ellos los entiendan y los apliquen en su vida, para que el día de mañana nuestros hijos, hermanos, sean cristianos fieles, activos en la iglesia, que aprendan a amar a Dios, que tengan convicciones sólidas en cuanto a lo espiritual se refiere. ¿Sí? Si no ha ganado ninguna persona allá afuera en el mundo, por lo menos gane a su familia. Esa es la primera milla. Caminar la segunda milla sería enseñar y hacer discípulos en todo lugar, como dice Cristo. Dice en Mateo 28:19, y realmente esta es la voluntad del Señor: ir y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Sí? Realmente el cristiano debe estar caminando la segunda milla y predicando el evangelio a toda persona que tenga oportunidad. ¿Sí? En casa, lógicamente, a nuestros hijos enseñarles la palabra de Dios, pero allá en el trabajo también, allá en la escuela también. Los familiares que a veces vemos raramente, hablarles el evangelio, y a toda persona hacer esfuerzo por predicar el evangelio. En cuanto al perdón, caminar la primera milla sería pues perdonar 7 veces, como dice aquí, hermanos, el apóstol Pedro. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Pues eso es lo mínimo que podemos hacer. ¿Cuántas veces no hemos visto, tristemente a veces, hermanos, que no saben perdonar? Que si alguien les ofende, se hizo su enemigo para toda la vida, y que siempre, aunque pasen años y años, ahí trae guardado en su corazón los resentimientos y la amargura, y no ha aprendido a perdonar. Sí. Debemos perdonar. Por lo menos 7, dice aquí. Pero Jesús dice, no te conformes con eso. Dice en el versículo siguiente, Jesús dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y no es precisamente un número literal, sino todas las veces que sea necesario. Hay que estar dispuesto a perdonar. Eso es ir la segunda milla. En cuanto a la salvación, hermanos, caminar la primera milla es preocuparme por mi salvación. Dice en Hechos 2:40 que Pedro les testificaba, y los demás apóstoles también, y les exhortaban diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Sed salvo. Lo menos que una persona puede hacer es preocuparse por su salvación y hacer las cosas necesarias que Dios le demanda para su salvación. ¿Sí? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de los pecados. Eso es lo menos que usted puede hacer. Pero caminar la segunda milla es preocuparse por la salvación también de otras personas. No solamente se debe preocupar por usted, preocúpese por todos, por los hermanos en la iglesia, por los del mundo, por su familia, por sus hijos. ¿Sí? Vaya más allá de lo que a veces muchos quieren mínimamente hacer.
Dice Pablo a Timoteo en el capítulo 4, verso 16 de la primera carta: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo. Y dice, y a los que te oyeren. Tenemos que preocuparnos también por los demás, no solo por nosotros mismos. Tantas aplicaciones, hermanos, que pudiéramos hacer en cuanto a caminar, no la primera, sino la segunda milla. Y esto es en verdad lo que el Señor quiere. No debemos ser cristianos minimalistas, conformistas, que queremos hacer lo menos posible. No. Y tristemente, hermanos, a veces hay quienes ni siquiera la primera milla están dispuestos a caminar. Ni siquiera están dispuestos a confesar sus pecados cuando faltan, a reconocer que están fallando delante de Dios, a buscar el perdón de Dios. Ni siquiera, hermanos, están dispuestos a amar a los hermanos porque no les aman. No aman a los hermanos, no aman a la iglesia. A veces hay algunos que ni siquiera están dispuestos a asistir el domingo para partir el pan. Y es muy fácil para ellos no reunirse con la iglesia. Hay algunos que ni siquiera dar su ofrenda, ¿sí?, de acuerdo a lo que han prosperado. Y si falté el domingo, pues ya esa ofrenda ya ni modo, ya esa ya la uso para otra cosa. El día que vuelva a reunirme, pues esa ofrenda pasada ya no la voy a depositar porque falté ese día. Hay hermanos que ni siquiera enseñar a su propia familia están dispuestos, que ni siquiera quieren perdonar una sola vez, que ni siquiera se ocupan en su propia salvación, ni siquiera la primera milla. Qué tristeza cuando eso sucede. Hermanos, no debe de ser así. Hoy en día, al hablar de alguien que ha caminado la segunda milla, hermanos, nos referimos siempre a una persona que hizo mucho más de lo que se esperaba. Y que lo hizo, hermanos, con una actitud positiva, con el propósito de servir, con el propósito de ayudar, con el propósito de hacer algo bueno. La pregunta es, ¿usted camina la segunda milla? ¿Camina la primera o ni siquiera la primera? ¿Cómo estamos caminando espiritualmente, mis hermanos? Cada uno contéstese. Hágase un examen de sí mismo y respóndale al Señor, porque Él es el que está diciendo estas palabras. Él es el que está demandando de nosotros caminar más allá de lo que muchos tratan de hacer, lo mínimo. Continúa nuestro Señor Jesucristo y dice: al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. No se lo rehuses. Versículo 42. Podemos pensar, hermanos, tal vez que de los 4 ejemplos que el Señor utiliza para ilustrar esta enseñanza, tal vez este es el más realista en nuestros tiempos. Nadie tal vez nos ha dado una cachetada, nadie tal vez nos ha quitado nuestra túnica, nadie quizá nos ha obligado a cargar, ¿verdad?, por una milla algo, pero tal vez a muchos de ustedes les han pedido prestado, les han pedido dado algo. ¿Sí? Sin embargo, al igual que en los otros ejemplos que ya hemos estudiado, hermanos, debemos tener cuidado de no interpretar de una manera superficial, ¿verdad?, las palabras de nuestro Señor Jesucristo. El significado, hermanos, es más profundo que simplemente lo que podemos ver a simple vista. El Señor Jesús, hermanos, y quiero aclarar algunas cosas que no está diciendo cuando Él dice: al que te pida, dale, al que quiera tomar prestado, no se lo rehuses. Él no está diciendo que debemos dar a cualquiera que nos pida alguna cosa que tengamos sin límite alguno. Él no está enseñando eso. Por ejemplo, mis hermanos, cuando nuestros hijos nos piden algo en especial, ¿siempre tenemos que dárselos? Porque Cristo ahí dice: al que te pida, dale.
Cuando, por ejemplo, vamos a la tienda, cada vez que usted va a la tienda y si su hijo cada vez le pide juguetes y le pide dulces, ¿usted está obligado a comprárselos? Es que el Señor dijo, si te pide, dale. Todos entendemos que no, ¿verdad? Por sentido común no es así. Si alguien pasa por su casa y le gusta, oh, qué bonita casa, ¿me la da? ¿Me la regala? ¿A poco se la va a dar? Es que el Señor dice que se la tiene que dar. Oh, qué bonito carro, qué bonita troca, como dicen aquí. ¿Me la das? ¿O mínimo me la prestas? ¿Tiene que usted? Eso es lo que está diciendo el Señor. Esa es la enseñanza así superficialmente nada más. No, hermano, no es lo que dice Cristo. El Señor no habla en un sentido absoluto, en un sentido literal, como a veces muchas personas simplemente interpretan las cosas. Por ejemplo, en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, verso 10, dice: porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Sí. Y es un mandamiento directo. Había ociosos que andaban ahí no trabajando en nada, nada más entremetiéndose ahí en cosas. Y luego, si ese que no quiere trabajar, y no estamos hablando, hermanos, de quien no pueda, o hermanos que a veces viven donde es muy complicado a veces tener un trabajo, pero estamos hablando del que simplemente por pereza, por negligencia, porque no le gusta, ¿verdad?, no trabaja. Y le dice: pues dame un plato de comida, préstame unos $300. Dice Pablo: no, que se quede sin comer, que no coma. ¿Sí? Entonces, la enseñanza no es, hermanos, ¿verdad?, en un sentido absoluto. Cualquiera que te pide y lo que te pida, tienes que dárselo. No es lo que dice la palabra de nuestro Dios. Por otro lado, imagínense si alguien le pide a usted para comprarse una cerveza o para comprar drogas. ¿Tiene usted que darle? ¿Tiene que usted está forzado a prestarle para ese tipo de cosas? No, hermanos, no es así. No es así. Debemos entender que este principio de dar al que nos pide, hermanos, debe de ser aplicado de la misma manera que Dios lo hace con sus hijos. ¿Cómo lo hace Dios? ¿Qué dice la Escritura en cuanto a eso? Dios es bueno, dice la Biblia, Dios es generoso, Dios da abundantemente y sin reproche. Es cierto, ¿verdad? Pero Dios, hermanos, siempre nos dará lo que sea mejor para nosotros y solamente nos dará cuando pedimos de acuerdo a su voluntad. ¿Sí? Ahí sí. Pero Dios no siempre, hermanos, no siempre les da a todas las personas todo lo que les piden. El mismo apóstol Pablo, mis hermanos, dice la Escritura que 3 veces le pidió a Dios que le quitara ese aguijón de la carne. ¿Se lo quitó Dios? Es que ahí dice: el que te pida, dale. ¿Cómo es posible que Dios no le dio, verdad, su salud? Pues no se la dio. ¿Sí? Para Dios le era más útil así, para que no se llenara de orgullo, de altivez. Dios prefirió mantenerlo así. Dios nos da lo que nos conviene muchas veces. En ese sentido, hermanos, debemos entender también que estamos obligados a dar, estamos obligados a prestar, pero tomar en cuenta también el ejemplo de Dios a la hora de llevar a cabo este mandamiento. Jesús no dice, hermanos, que demos cualquier cosa que se nos pida, a cualquier persona que nos pida, o que demos exactamente lo que se nos pide. A veces hay personas, mis hermanos, que piden dinero para comprar algo de comer.
A veces ahí están afuera, en las gasolineras o en ciertos negocios y se acercan con uno y dicen, ¿me puede dar algo para comprar comida? Y muchas veces uno no sabe en realidad, hermanos, hay personas profesionales ya que se dedican a pedir y en realidad uno a veces no sabe con qué propósitos quieren ese dinero, pero seguramente usted se ha encontrado con personas así y usted escucha que tiene hambre, quiere algo para comer y le dice, mira, te voy a comprar unos burritos. Y le dice, no, no quiero. Lo pide para comer. Dice, no, yo quiero el dinero. ¿Sí? En realidad, hermanos, no quiere para comer, no es comida lo que él quiere. A veces es para sus vicios, para comprar cigarrillos, para comprar cervezas, para comprar drogas. Y por eso quiere el dinero. ¿Pero conviene darle el dinero? No conviene. Si quiere comer, pues le da uno comida o le compra uno la comida, pero hay que tener cuidado. Hermanos, la frase del Señor, al que te pida dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses, debe ser interpretada en base a su contexto. ¿De qué hemos estado hablando todas esas lecciones? ¿Cuál es el punto del Señor Jesucristo? Él está hablando de la actitud que debemos de tener aun cuando se nos llegue a tratar mal. ¿Sí? ¿Cómo debemos reaccionar nosotros? El hombre carnal por lo general quiere tomar represalias, quiere buscar desquitarse. Cuando una persona aborrece a alguien por lo que le haya hecho en el pasado, lo menos que esa persona quiere es ayudarlo. ¿Sí? No quiere ayudarle. Decimos a veces, una frase común en México, no, hombre, que se rasque con sus propias uñas. ¿Sí? Que le haga como pueda. Yo no le quiero ayudar. Que se acuerde lo que me hizo, cómo me trató. Y esa es la clásica reacción del hombre carnal. Personas que van más allá aún y dicen, no, hombre, que se muera. Yo no le voy a ayudar. Nada más que se acuerde todas las cosas que me ha hecho, lo que me ha dicho, todos los males que me ha causado. Yo no tengo por qué ayudarle. Y esa es la clásica reacción de los que no tienen el conocimiento de Cristo. De tal manera, mis hermanos, que la enseñanza de Jesús no se limita solamente a tolerar o a soportar a aquellos que nos han hecho mal. Lo que está diciendo el Señor aquí, al que te pida dale y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses, hermanos. Tiene que ver con ayudarlos cuando ellos necesitan y cuando está en nuestras manos el poder hacer algo por ellos. Sí, la otra vez me trató mal, pero ahora yo me doy cuenta que está en desgracia y que necesita mi ayuda y me pide. ¿Qué debo de hacer? Ayudarle. Sí. Tiene una necesidad, me está pidiendo prestado, préstale. No te vengues, es lo que está diciendo el Señor. No trates de pagarle con otro mal a lo que Él te hizo. En la carta a los Romanos capítulo 12, verso 14, dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Dice el 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Verso 20, así que, por lo anteriormente dicho, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Y si tuviere sed, dale de beber, porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Cuando alguien nos hace algo malo y nosotros nos proponemos a no ayudarle, a darle la espalda, si él nos pide ayuda, si nosotros nos proponemos a vengarnos
por lo que nos hizo tal vez, hermanos, nosotros estamos siendo vencidos. Lo malo nos ha vencido. Dice el Señor, no actúes así. No actúes así. Al que te pida, dale, y el que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. En la próxima lección vamos a ahondar más en este tema, porque el Señor Jesucristo empieza a explicar algunas cosas muy importantes ahí en el Sermón del Monte. Pero hermanos, si algo nos debe de quedar muy en claro en cuanto a esta enseñanza de Cristo, es que no hay justificación delante de Dios para tratar mal a los que nos tratan mal. Si usted lo hace, hermanos, Dios se lo va a tomar en cuenta. Dios, hermanos, no va a pasar por alto esta desobediencia de usted. No hay justificación. No trate mal a las personas que le han tratado mal. Debemos siempre estar dispuestos a amar, siempre dispuestos a ayudar, incluso a aquellos que nos han maltratado o nos han dañado. Esto es vencer con el bien el mal. Entonces, hermanos, si alguien le pide algo y sabemos que conviene dárselo, debemos de hacerlo, porque eso es lo que nos está mandando el Señor Jesucristo, aun cuando esa persona nos haya maltratado en el pasado. Un cristiano siempre debe de ser generoso con todas las personas, lógicamente con los hermanos en la fe, pero también debe de ser generoso con los que no son cristianos y aún con aquellos que nos tienen como sus enemigos. Con aquellos que nos tratan bien hay que ser generosos, pero también con aquellos que nos han tratado y tal vez nos tratan mal. Esa es la enseñanza de Cristo Jesús. De eso está hablando aquí cuando dice: al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Ojalá, hermanos, que estos principios que hemos considerado en estas 3 lecciones nos hayan ayudado, ¿verdad?, en nuestra vida, a cambiar actitudes, a corregir, a ser mejores. Hermanos, verdaderamente tenemos que comportarnos como cristianos, vivir como lo que en realidad somos. Decíamos en la mañana, como es digno de nuestra vocación, Efesios 4:1. Ojalá, hermanos, que esta lección la llevemos en nuestros corazones, que nos ayude a ser mejores para honra y gloria de Dios. Gracias por su atención a este mensaje. Vamos a estar de pie los que puedan.